De casi 2 años, vuelve a las rejas luego de un seguimiento de 3 meses por parte de la DIRCOTE. Este siniestro y desaliñado personaje que grita a viva voz una arenga en favor de la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru es ni más ni menos que Víctor Polay Campos, el día en que fue capturado por segunda vez. Con esta captura, el delincuente Polay Campos pasa a ser el primer candidato para que se le condene a cadena perpetua dentro de la nueva legislación contra el terrorismo. Este mismo sanguinario terrorista podría ser liberado gracias a que la CIDH ha declarado admisible una denuncia de Polay con la cual busca tener un nuevo juicio. Así pues, una vez más, esta comisión Caviar y Progre buscaría decirnos a los peruanos cómo es que debemos juzgar a los terroristas que desangraron nuestro país. La denuncia presentada a nombre de Víctor Polay Campos por una serie de peticionarios, donde reclaman por hechos que van desde su captura en el año 92, 93, juzgamientos acontecidos en el 2005, 2006 y otras habeas corpus. Polay Campos fue líder del MRTA, esta sanguinaria organización marxista-leninista que aterrorizó al país con sus cárceles del pueblo y secuestros como la toma de la residencia del embajador del Japón. Este terrorista, militante e hijo de un ex militante aprista está preso con una condena que, según el INPE, cumplirá en 2026. Sin embargo, en todos estos años, desde su captura y posterior enjuiciamiento, ha intentado que organismos internacionales, que suelen ser tan condescendientes con este tipo de terroristas, lo salve de la cárcel. Creo que es momento de pedirle al ministro de Justicia, a las altas autoridades de nuestro país, que armen un apropiado equipo de defensa, porque este caso es absolutamente emblemático. Puesto que Víctor Polay no fue procesado con las normas que lo establece el ordenamiento procesal. Asimismo, él fue condenado y con jueces sin rostro, y ha habido pues una violación a la Convención Americana, y las Naciones Unidas han sido muy claras, ¿no?, de un nuevo proceso. Así argumentaba ya por el 2002 el abogado de Polay luego de que Naciones Unidas pidió al Estado peruano que lo libere. Porque si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia, esa sentencia sí es vinculante y por lo tanto el gobierno peruano tiene que acatarla, tan igual como lo que ha sucedido con la sentencia en el caso de los chilenos. Según el informe de la CIDH, Polay Campos hizo la petición en 2007 y fue sumando información entre el 2011 y 2015. La parte peticionaria denuncia que el señor Víctor Polay Campos fue condenado por el delito de terrorismo en una decisión que violó su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales, y que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal. Así como lo oye, el terrorista Víctor Polay Campos se ha quejado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta por la situación que vive día a día en la cárcel. Quizá creyó que por secuestrar y torturar gente inocente merecía ser llevado a una suite, o tal vez para que se sienta más familiarizado a una tortuosa cárcel del pueblo, esos calabozos en donde encerraba a sus víctimas. Solamente podíamos conversar con nuestra familia una vez al mes durante 30 minutos con un comandante al lado. Es decir, los miembros del MRTA en la base naval durante un año solamente podíamos conversar 6 horas. El resto del año era silencio. Después señala que ha sido objeto de actos de tortura desde el momento de su captura, como en el momento de su traslado del penal de Yanamayo hacia Lima, diferentes hechos que son mencionados con bastante detalle. El líder del MRTA estuvo preso 2 veces. La primera vez cayó en 1989 y fue llevado al penal Castro Castro, donde se escapó junto a otros terroristas haciendo un túnel. En 1992 fue recapturado y condenado por un tribunal sin rostro a cadena perpetua. La izquierda internacional presionó al Perú por un nuevo juicio y las autoridades de ese entonces acataron de forma obediente.
Queda para el lamentable recuerdo, por ejemplo, la comisión investigadora presidida por Diego García Sayán, que pidió un nuevo juicio para Polay y otros terroristas. Tal como muestra esta publicación del peruano, en mayo del año pasado, una comisión investigadora presidida por el entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, recomendaba un nuevo proceso para quienes fueron juzgados por jueces sin rostro. Como si fuera un déjà vu de aquellos años en que Perú tuvo que someterse a caprichos de terroristas que clamaban por una justicia que sus víctimas nunca tuvieron, ahora la CIDH declara admisible este pedido. O sea, le da la razón a quien asesinó inocentes en nombre de una ideología enferma. La mayoría de ellos jóvenes que lo dieron todo por un ideal de justicia y que se encuentran con 10 o 15 años de prisión en promedio. Creo que ellos deben tener la oportunidad de volver a reincorporarse a la vida del país.